En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy quizá no sea particularmente difícil hablar contigo, Señor, porque no te vemos. Normalmente en las meditaciones las hacemos delante del Santísimo y ahí te vemos. No te vemos con nuestros ojos, pero sí vemos un lugar físico en el que te encuentras y además tú nos ves. Y ahora me hubiese gustado preparar esta meditación, dar esta meditación en el oratorio, pero aislado, encerrado en la habitación por causa del coronavirus. Tengo que hablarte en la distancia, no te veo, no veo la gente que me oirá después y me da la impresión de estar dejando un mensaje en el contestador automático de Dios en lugar de hacer la oración con Él directamente. Quizá tú tengas una impresión parecida a veces escuchando estos audios, pero no es así. Lo que cuenta no es tanto cómo me veo yo, sino tú, Señor, cómo me ves. Y si estos días prefieres o permites que te hablemos así un poco más en la distancia, nos darás las gracias necesarias para quererte y para saber manifestarte nuestro amor en estas circunstancias especiales. El Evangelio de hoy empieza con una palabra, una frase muy triste. En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu. Se turbó en su espíritu. Le da pena al Señor. Le da pena y dice, en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. No es solo que alguien me entregue, sino que es uno de vosotros, uno de esos 12 que yo he elegido con amor. Uno de ellos me va a entregar. Y acaba el Evangelio de forma un poco parecida. Simón Pedro le dice, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Y Jesús le contestó, ¿con qué darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Eligió el Señor 12 apóstoles buenos, 12 apóstoles a los que amaba con locura. Y al acabar ese texto breve del Evangelio de hoy, de esos 12, anuncia que solo le quedarán 10. Y eran buenos. Judas era bueno. Cuando el Señor le llamó, debería de ser un tío impresionante. Alguien capaz de levantarse de un salto y de dejar todo por amor a Dios. Luego, poco a poco, su corazón se va enfriando. El egoísmo entra, las cosas materiales, y sabemos cómo acaba. Pero al principio era alguien que descubrió en los ojos del Señor ese amor, esa luz, que hace que un hombre sea capaz de abandonarlo todo, su pasado, su presente y su futuro, por amor. Hay unos textos que se llaman los evangelios apócrifos, que no son inspirados, y en los que se cuentan historias a veces un poco raras. Y una de esas historias raras que se cuentan, sin ningún fundamento histórico, claro, aunque sea de los primeros siglos de la Iglesia, a veces incluso hay herejías en estos textos. Uno de esos relatos cuenta que cuando Jesús era pequeño estaba sentado y con el barro de la lluvia haciendo en el suelo unos pajaritos preciosos modelados de arcilla. Y al lado de él había otro niño haciendo unos pajaritos, pero que no le salían tan bien como a Jesús, parecían unas bolitas feas.
y cómo Jesús, viendo el reflejo del sol en los charcos, pintaba sus pajaritos con los colores del arco iris, mientras los pajaritos del otro niño quedaban así feos. Y en un momento dado el otro niño se paró, miró los pajaritos de Jesús, miró sus propios pajaritos y en un ataque de celos empezó a pisotear los pajaritos de Jesús. Entonces Jesús aplaudió y sus pajaritos se elevaron en el aire, volando para refugiarse en un árbol de los pisotones del niño. Y en ese momento se oyó una voz por detrás que decía: Judas, no seas malo y no seas celoso. Claro, ese texto es falso. Judas debería llevar una infancia y una juventud limpias, buenas, generosas, y fue capaz de mirar al Señor. Se torció después. Simón Pedro, un apóstol en el que el Señor había depositado su confianza, de los 3 que le habían acompañado en los momentos elegidos del Tabor, de la resurrección de la hija de Jairo, alguien en el que el Señor confiaba plenamente. Y Simón le traicionará. Su amor al Señor era cierto. Esa noche, a la luz de la luna, con un cuchillo de desescamar pescados más que una espada, hará frente a toda la guardia del templo. Y no es un farol. Se planta en medio del camino y el primero que avanza se llamaba Malco, le cuesta una oreja el no haber tenido miedo de San Pedro. Y San Pedro sigue ahí plantado en medio del camino, desafiando la guardia, con un amor humano, pero cuando no se trata tanto de la fuerza de dar la vida así de un golpe, sino de acompañar al Señor en la humillación, en todo el camino de la cruz, en todo el Vía Crucis, no aguantan. Y en el patio, con los soldados, donde estaba aquella niña de 12 o 13 años, sirviendo de beber a los soldados entre bromas y risas, esta niña mira a Simón Pedro y bastan 2 frases de esa lengua criticona que a veces te hace más daño que una espada de un soldado para que Simón traicione. No le conozco, incluso lo jura, no lo conozco. Saliendo fuera lloró amargamente. Y Jesús lo sabe. Y si lo sabe, ¿por qué lo permites, Señor? ¿Por qué lo permites? Porque no quieres que te sirvamos como esclavos. Quieres que te sirvamos como amigos. Quieres que te sirvamos diciendo, si por amor estoy dispuesto a acompañarte, muy bien. Y si no es por amor, ¿de qué te serviría? Si libremente decido dar mi vida por ti, muy bien. Pero siempre me queda esa libertad de decir te quiero y te lo pruebo o no. Y nuestra vida, la tuya y la mía, es un cúmulo de traiciones grandes o pequeñas en las que luego volvemos, porque el Señor nos espera siempre, porque el Señor esperaba que Pedro volviese y volvió, y esperaba que Judas volviese, pero no volvió. Y espera que tú vuelvas, y espera que yo vuelva, y hemos de volver. Qué bonito hubiera sido la historia de Judas si hubiese vuelto. Si hubiese dicho, incluso en el momento de la traición, cuando el Señor le dice, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre, que hubiese dicho, no, Señor, te iba a entregar antes, pero ya no te entrego. Te pido perdón. Mis actos te condenan a muerte, pero ahora te pido perdón y vuelvo. Perdóname, Señor. Y el Señor hubiese abrazado otra vez a Judas, le hubiese dado otro beso y le hubiese dicho, apacienta mis ovejas. Incluso después, si Judas hubiese, en lugar de comprarse una cuerda para irse a colgarse en algún lado, si en lugar de eso hubiese comprado una cuerda para atarse a la cruz de Cristo después, para decirle, Señor, te traicioné, pero te amo.
la historia hubiese acabado de otra manera. Jesús hubiera perdonado a Judas. Y ahora mismo pues tendríamos en Madrid iglesias dedicadas a San Judas, apóstol y traidor, como San Pedro a veces con el gallo, San Judas con otro símbolo de su arrepentimiento, y sería ahora un santo del paraíso, pero no lo hizo, no volvió. Tú y yo estaremos a veces en circunstancias parecidas a la de Judas. Y San José María nos decía en camino, el enemigo casi siempre procede así con las almas que le van a resistir, hipócritamente, suavemente, motivos espirituales, no llamar la atención. Y luego, cuando parece no haber remedio, lo hay descaradamente, por si logra una desesperación a los Judas, sin arrepentimiento. Judas se arrepintió, sí. Fue al templo luego y arrojó a la figura, a la cara de los sacerdotes, las monedas que había recibido. No quería mancharse con dinero de sangre. Y los sacerdotes hipócritas tampoco, habiendo entregado a la muerte al Hijo de Dios. Pero ese arrepentimiento es un arrepentimiento orgulloso y triste. No es un arrepentimiento doloroso y lleno de amor, como el de Pedro. Pedro hubiese también podido hacer al revés. He traicionado al Señor, he cometido el pecado de apostasía, he dicho que no le conozco. Ir a comprarse una cuerda él también, buscar una rama de un árbol al lado del de Judas y allí colgarse los dos. Tú y yo, ¿qué hacemos? Cuando tenemos conciencia de nuestras propias miserias, de que no somos nada, de que no podemos nada, de que somos miserables, ¿qué hacemos? ¿Pedimos perdón al Señor? ¿Rectificamos rápido? ¿Buscamos la sonrisa de la Virgen? ¿Convertimos las tentaciones en victorias? ¿O nos dejamos aplastar por ese candado del diablo que es la desesperanza, el desánimo, el pensar que nuestros pecados tienen más fuerza que la sangre de Cristo en la cruz? Pensar que el Señor no puede perdonarnos. Te levantas, cuando has caído te levantas, sabes pedir perdón, sabes decirle, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Cuando hace falta, ir a la confesión, si no, por lo menos acudir con un acto de contrición, como tendrías que hacer también estos días en los que la confesión es más difícil, pedirle perdón y decirle, Señor, en cuanto pueda, me confesaré de este asunto, aunque no sea grave, porque te quiero, porque te amo. Y entonces nos levantamos. Cada vez que el diablo nos presenta tentaciones, podemos vencerlas. Y cuando las vencemos, vencer una tentación no es un empate, es una victoria. Cuando el diablo intenta hacernos caer y nosotras, por amor a Dios, le decimos, Señor, yo te amo más que esto, no es un empate, es una victoria. En una ocasión me paseaba con unos chavales por un camino estrecho en medio de la selva, al borde de la laguna Adján, en Costa de Marfil. Y era una de estas selvas cerradas, la derecha y la izquierda. Se podía avanzar un poco con machete, pero era muy difícil entrar dentro, debajo de los árboles. Y en ese camino estrecho, en un momento dado, se oyó a nuestra derecha un ruido muy fuerte. Un animal grande que pasaba. Claro, mi primera reacción inmediata e instintiva de hombre de ciudad fue dar un salto hacia detrás, diciendo, ¿qué es eso? Y de manera simultánea casi, los dos chavales que me acompañaban, levantó cada uno su macheta y en lugar de dar un paso atrás, dieron un paso hacia adelante. Y antes de que desaparecieran ahí en medio de las ramas, escuché su respuesta.
una sola frase, en francés, una sola palabra, perdón, viande. Viande. ¿No? Traducido se podría decir como carne. Carne, ¿qué es eso? Carne. ¿Qué es ese animal que ha producido un ruido tan grande en medio de la selva? Pues ese animal se llama carne. Ese animal tan grande necesariamente se come. Y donde alguien de ciudad puede ver una fiera quizá peligrosa, alguien del campo ve un animal comestible que puede llenar de carne su despensa, su estómago y producir la alegría del pueblo cuando se llegue con muchos kilos de carne. ¿Carne de qué? Depende. Bueno, si es un cocodrilo, pues será carne de cocodrilo. Si es una fiera, será carne de fiera. Sea lo que sea. Cada vez que el diablo nos hace ruido, nos hace miedo, nos mete miedo, podemos convertir esas tentaciones del diablo en carne. Señor, yo tengo mucha mugre encima y soy consciente. Pero con esa mugre, por tu amor, porque tú me has redimido, soy capaz de convertirla en un estiércol que haga que las flores sean más bellas y los frutos más sabrosos. En un abono que enterrado al pie del árbol, como decía San José María, podrá producir para la próxima cosecha frutos más abundantes. ¿Cómo gestiono yo la santificación de mis miserias, la santificación de mis errores, la santificación de tantas cosas que deberían ir y que no van porque no amo suficientemente? Soy capaz de cogerlas luego y con la contrición, con la penitencia, enterrarlas al pie del árbol, diciéndole, Señor, haz que esta miseria mía se convierta en frutos más grandes. ¿Cómo vuelvo? ¿Cómo voy a agarrarme a los brazos del Señor que me quiere, diciéndole, Señor, ayúdame, ayúdame que solo no puedo? Y si alguna vez he caído, me echaré también a sus pies, diciéndole, Señor, perdóname, perdóname que no he podido, que no he querido, que no me he dado la gana. ¿Tendría Judas, en el momento de perderse, un recuerdo de aquella parábola tan bonita de Jesús, del hijo pródigo? De aquel chaval que había actuado como Judas. Había pedido a su padre, en el amor de la casa paterna, había pedido a su padre la parte de la herencia que le vendría. Y el padre se la da. Y nos la sigue dando. Dios nos sigue dando nuestra parte de herencia. Es tuya. Dios no quiere que te quedes en su casa sirviendo como un esclavo. O eres capaz de servir como una hija, o si no, pues vete. Y ese hijo, el pequeño, coge todo y se va. Y traiciona y abandona la casa de su padre y se va a un lugar lejano en el que nunca oiga hablar de las lágrimas y del dolor de su padre. Y luego viene, claro, la tristeza de la soledad. Esa soledad acompañada solo de animales inmundos, esa hambre material y espiritual que lleva consigo la tristeza, el desaliento, el desánimo. Pero ese chaval se levanta. Ese hijo se acuerda de que ese vacío de su corazón solo podrá llenarlo el amor paternal. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y cuando llega la alegría del Padre, ¿cómo reaccionas tú? ¿Cómo vuelves? ¿Cómo sabes pedir perdón?
Es que he caído una vez y he pedido perdón. Y he caído otra vez y he pedido perdón. Y he caído otra vez y he pedido perdón. En una ocasión me invitaron en el seminario de Añamá, el gran seminario entonces de la Conferencia de los Obispos de Costa de Marfil, a predicar un retiro a los seminaristas. Les prediqué un curso de retiro de varios días y varios años después me encontré en Yamoussoukro a un sacerdote que pasaba por allí y que me dijo: don Gabriel, yo me acuerdo que cuando estábamos en el seminario nos predicó usted una vez un curso de retiro. Entonces, claro, le hice una pregunta un poco sucia, diciéndole: bueno, muy bien, ¿y te acuerdas de algo de ese curso de retiro? Normalmente responden con generosidad diciendo: bueno, sí, nos dijo que amásemos a Dios y tal, ¿no? Pero no. Este sacerdote me dio una respuesta. Sí, me acuerdo de una cosa. Digo: ¿de cuál? A ver qué le ha quedado a este. Y este me respondió: me acuerdo que nos dijo que cuando alguien coge una piedra, abre la mano, la piedra cae, la recoge otra vez, abre la mano, la suelta, la piedra cae, y al final puede sacar la conclusión de decir: bueno, cada vez que suelto la piedra en el aire, la piedra irá para abajo, e incluso formular una definición matemática de la velocidad o la aceleración con la cual la piedra vuelve otra vez al suelo. Y nos dijo que con el alma es distinto, que no se puede decir: ante esta tentación he caído, he luchado, la he cogido otra vez, he caído otra vez, y entonces formular, cada vez que el diablo me tienta por aquí, aguantaré 10 segundos y luego caeré a una velocidad, una aceleración constante, que no es eso. Que llega un momento en el que Dios coge la piedra y la piedra no cae. Y vencemos y crecemos en virtudes. Bueno, me encantó que se acordara de eso. Me encantó que se acordara de que si caemos y nos levantamos, caemos y nos levantamos, caemos y nos levantamos, cada vez con amor, con arrepentimiento y con dolor, al final necesariamente seremos vencedores, no por nuestra fuerza o nuestra constancia o lo que sea, sino por la gracia de Dios. Un día Dios dirá: este hijo mío, esta hija mía, ya ha luchado bastante, le voy a dar ahora mismo ya una victoria definitiva. Pero sigues luchando, te levantas cada vez, no tiras tus armas. Cuenta un escritor inglés que vivió mucho tiempo en India, premio Nobel de Literatura, aunque luego sea sobre todo conocido por las versiones en dibujos animados de sus obras, pero en fin. Este escritor cuenta que vio una vez un elefante atado con una cuerdecita a una caña de bambú clavada en la arena, y le extrañó. Y preguntó: ¿cómo es posible que una bestia tan grande pueda ser amarrada con una cuerda tan pequeña? Y entonces le explicaron la manera de domesticar a los elefantes en la India. Cuando los cogen en la selva, el animal se rebela, tira para todos lados, y entonces hace falta atarle una cadena fuerte con una argolla a la pata y amarrar el otro extremo a un árbol grande bien enraizado en la tierra. Y el elefante pasa tiempo tirando, hasta que se convence en su cabecita de elefante de que no puede. Y entonces se sustituye, se le puede ya quitar esa cadena, el elefante piensa que no puede, y atarle con una cuerdecilla a un bambú clavado en la arena. Y el elefante, cuando ve la argolla, cuando ve el bambú, piensa: no puedo, sigo atado y no puedo. Ya lo intenté muchas veces y ya sé que no puedo. Bueno, esos deben ser los elefantes asiáticos, que deben tener un cerebro mucho más pequeño. El elefante africano probablemente tiraría todas las veces que hiciera falta hasta acabar arrancando lo que fuese, aunque fuese un árbol. ¿Y tú? El diablo puede quitarte la cadena, ponerte una cuerdecita
diciendo, no, esta alma ya piensa que no puede, esta alma está desesperada, esta alma ya la ha encerrado con una cadena, con un candado, como Judas, y ya no puede salir de su desesperación. Señor, caiga donde caiga, haga lo que haga, debo acordarme siempre de que tu amor es más fuerte, de que tú me quieres más, con más fuerza que mis pecados, que la razón por la que me buscas es que soy tu hijo, hijo pródigo, hijo malo, hijo que ha huido, hijo que ha traicionado, pero hijo, si no pierdo la conciencia, la realidad de mi filiación divina, de que soy hijo de Dios, sé que al final alcanzaré la victoria. Señor, tú te diviertes a veces viendo mis combates. ¿Te duele cuando pierdo? Te alegras enormemente cuando gano. Es verdad que muchas veces el diablo me revuelca por tierra, me hace golpes, me hace sangrar. Es verdad que a veces no te miro y miro más bien mi orgullo, mi egoísmo. Señor, dame la fuerza siempre luego de volver. De volver como Simón Pedro. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Saliendo fuera, después de su traición con la niña esta, saliendo fuera, Simón Pedro lloró amargamente. Y fui a buscar a los otros. Y fui a buscar a la Virgen. Y estaba reunido con los apóstoles después de la muerte de Cristo, llorando quizá su traición, pero sin apartarse, sin irse. Y vino el Señor resucitado y le confirmó en su misión primera: apacienta mis ovejas. Qué hermoso hubiera sido si Judas hubiese tenido una reacción parecida. En lugar de tirar sus monedas en el templo antiguo, llevárselas en la mano a la Virgen María y decirle: María, perdóname, estas monedas son el precio con las que vendí a tu hijo. La Virgen lo hubiera mirado con un cariño enorme y le hubiera dicho: Judas, mi hijo te ama, te amaba y te ama. Deja esas monedas de lado, olvídalas, tíralas si quieres, haz lo que quieras. Pero sabes que mi hijo te sigue amando y como él te ama, yo te amo. La mirada de la Virgen hubiese consolado el alma de Judas. Señor, en mi vida, y probablemente en la vida de estas niñas que intentan hablar contigo mientras yo digo cosas, en mi vida habrá muchos errores, habrá muchos fallos, pero si siempre puedo volver hacia la Virgen y decirle: María, mira lo que le he hecho a Jesús, ¿qué te parece? María me dirá: no lo hagas más, pero sabes que Él te va a perdonar si le amas. El amor a nuestra Madre nos dará la fuerza siempre de levantarnos cuando hemos caído y de quedarnos de pie también y vencer ante las tentaciones que vengan. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.